Bueno, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Ya es cierto, un tema aparte, ya todo está en la plataforma, deberes que les haya mandado, ya pueden irlo subiendo en la plataforma, chicos. Ya tienen los temas, los materiales y las clases grabadas. Ya está todo subido, chicos, para que puedan ir revisando. Y en dado caso de que hayan tareas, yo les voy a ir avisando. Si yo les he mandado alguna tarea durante estos días de clases, ya los pueden ir subiendo a la plataforma y están las indicaciones de cómo subir cada una de las tareas, ¿ya? Bueno, chicos, vamos a empezar la clase. Ya, chicos, el tema del día de hoy trata sobre el modernismo en Ecuador, ¿ok? El modernismo en Ecuador, la voz de una generación decapitada. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Ecuador vivió una transformación cultural extraordinaria, que dio a luz a una de las generaciones poéticas más trágicas y hermosas de América Latina. El modernismo ecuatoriano, encarnado en la llamada generación decapitada, representa un momento único donde la belleza estética, la melancolía juvenil y el refinamiento literario convergieron para crear una poesía de inquietante belleza y profunda sensibilidad. Tenemos contexto histórico y social. El Ecuador, a finales del siglo XIX, era un territorio convulso, marcado por profundas transformaciones políticas y sociales, que configurarían el alma de toda una generación. La inestabilidad política, las guerras civiles entre conservadores y liberales y los cambios sociales profundos crearon un ambiente de incertidumbre que permanecería la sensibilidad artística de la época. En 1895, Eloy Alfaro lidera la Revolución Liberal, un movimiento que no solo transformó la estructura política del país, sino que incluso reformas sociales y culturales fundamentales, la separación iglesia-estado, la educación laica, la libertad de cultos y la modernización del país crearon un nuevo escenario intelectual donde florecieron las ideas renovadoras. Este ambiente convulso y de cambio profundo influyó decisivamente en la literatura y el arte ecuatoriano, creando las condiciones perfectas para que germinara el modernismo como respuesta estética a una realidad compleja y cambiante. ¿Qué es el modernismo? Como renovación lingüística, el modernismo busca renovar completamente el lenguaje poético, priorizando la musicalidad, el simbolismo y la belleza estética por encima de la función meramente comunicativa del lenguaje. Reacción estética. Surge como reacción contra el realismo decimonónico y romanticismo tardío, proponiendo una nueva sensibilidad artística influenciada por el simbolismo francés y el parnasianismo. Influencias cosmopolitas. Fuertemente influenciado por Rubén Darío y la poesía francesa de Verlaine, Mallarmé y Baudelaire, buscando crear una poesía universal pero con raíces hispanoamericanas. El modernismo hispanoamericano representa la primera gran renovación literaria autóctona del continente, siendo un movimiento que nace en América y se expande hacia España, invirtiendo por primera vez la tradicional dirección cultural. El Ecuador, en Ecuador, este movimiento adquiere características particulares marcadas por la melancolía, el refinamiento estético y la profunda sensibilidad hacia la muerte y la belleza. Tenemos la generación decapitada, los jóvenes poetas modernistas. La denominación generación decapitada no es casual ni meramente poética.
Este grupo extraordinario de jóvenes poetas ecuatorianos, formado por Arturo Borja, Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y Camaño y Humberto Fierro, recibe este nombre debido a sus muertes prematuras y trágicas que truncaron brillantes carreras literarias cuando apenas empezaron a florecer. Como número uno tenemos a Arturo Borja, 1892 a 1912, muerto a los 20 años por envenenamiento con sublimado corrosivo. Su poesía refinada y simbolista quedó como testimonio de una sensibilidad excepcional. Punto número 2. Medardo Ángel Silva, 1898-1919. Suicidio a los 21 años con cianuro. Dejó la obra más extensa del grupo, marcada por una melancolía profunda y un lirismo extraordinario. Ernesto Novoa y Camaño, 1889-1927. El único que alcanzó cierta madurez muriendo a los 38 años. Su poesía refleja la influencia de los poetas malditos franceses. Punto número 4. Humberto Fierro, 1890-1929. Murió joven víctima de la tuberculosis. Su obra, publicada póstumamente, muestra un refinamiento técnico excepcional. Estos poetas representan el modernismo ecuatoriano con un lirismo melancólico único, desarrollando temas recurrentes como la muerte, el desengaño amoroso, la belleza idealizada y la evasión de una realidad que percibían como hostil e incomprensible. Arturo Boja, 1892-1912, el poeta del refinamiento parisino. Alguien que me ayude leyendo, por favor, Arturo Borja. No dicen. Listo. Ignacio, ayúdame leyendo, por favor. A ver, Arturo Borja representa la síntesis perfecta entre la sensibilidad ecuatoriana y el refinamiento cosmopolita europeo. Nacido en Quito en 1892, su corta pero intensa vida estuvo marcada por una educación privilegiada que le permitió vivir en París durante su adolescencia, experiencia que sería fundamental para la formación de su sensibilidad poética. Ya me perdí. Profundamente influenciado por la poesía simbólica francesa, especialmente por Paul Bertaire y Stéphane Mallarmé, así como Mayarmé. Rubén Darío Borja. Desarrolló una poética de su extraordinario refinamiento técnico. Su dormitorio del verso y su capacidad para crear atmósferas de ensueño y melancolía lo convirtieron en precursor del modernismo ecuatoriano. Su obra principal, La flauta de Onix, publicada póstumamente en 1920, recoge poemas de una belleza cristalina, donde la muerte, el amor no correspondido y la evasión hacia mundos idealizados constituyen los temas centrales. Su poesía, marcada por un pesimismo aristocrático y una nostalgia infinita, refleja la crisis espiritual de toda una... Ok, muchas gracias, Ignacio. Voy a abrir un pequeño paréntesis. Chicos, cuando yo les pida leer, por favor, respeten los puntos, las comas, los puntos apartes, ¿ok? No vayan como carretillas, creo que yo a ustedes le di una clase de esas, no recuerdo muy bien, para que puedan leer bien las palabras y lo que realmente dicen las palabras y no las cambien por otras muy distintas, chicos, ¿ya? De ahí muy bien, chicos, ¿ya? Muchas gracias. Ahora, continuando. Medardo Ángel Silva, 1898-1919, la voz más prolífica. Medardo Ángel Silva, nacido en Guayaquil en 1898, fue sin duda el más prolífico de la generación decapitada y quien desarrolló una obra de mayor extensión y variedad. Su trágica muerte por suicidio a los 21 años privó a la literatura ecuatoriana de uno de sus talentos más excepcionales, pero su legado literario permanece como testimonio de una sensibilidad única.
Obras destacadas de Medardo Ángel Silva, El árbol del bien y del mal, en 1918. Su poemario más conocido, donde explora temas existenciales con una maestría técnica excepcional. María Jesús, novela corta que muestra su versatilidad como narrador, explorando el amor imposible y la tragedia social. Poemas dispersos publicados en revistas de la época, muchos de los cuales se han perdido irremediablemente. La poesía de Silva se caracteriza por una profunda musicalidad y un dominio excepcional de las formas métricas tradicionales, que utiliza para expresar una cosmovisión marcada por el dolor existencial y la búsqueda desesperada de belleza como refugio ante la hostilidad del mundo. Dato curioso, Medardo Ángel Silva trabajaba como empleado de comercio para sostener a su familia, escribiendo sus poemas durante las noches. Esta tensión entre la necesidad económica y la vocación artística marca profundamente sus obras. Ernesto Novoa y Camaño y Humberto Fierro, los otros grandes. Un estudiante que me ayuda leyendo Ernesto Novoa y Camaño. Yo, profe. Listo, Lía, ayúdame, por favor. Dice, el más longevo del grupo pudo desarrollar una obra más madura y reflexiva. Su libro Romance de las Horas, 1922, muestra la evolución del modernismo hacia formas más depuradas, profundamente influenciado por los poetas malditos franceses, especialmente por Charles Baudelaire. Desarrolló una poética de spleen y la melancolía urbana. Su poesía explora la soledad del individuo moderno, el hastío existencial y la búsqueda de la belleza en medio de la mediocridad cotidiana. Su trabajo representa la maduración del modernismo ecuatoriano hacia formas más complejas y filosóficamente profundas. Perdón. Muchas gracias, Lía. Humberto Fierro, 1890-1929, un estudiante que me ayude leyendo, por favor. Víctima de la tuberculosis, que lo atormentó durante años, Fierro desarrolló una poesía marcada por la conciencia de la fragilidad humana. Sus obras principales, El laúd del valle y La velada palatina, fueron publicadas tras su muerte, revelando un poeta extraordinario refinamiento técnico. Su poesía combina la tradición clásica con las innovaciones modernistas modernistas, creando un lenguaje de rara belleza, dando a la naturaleza ecuatoriana se transfigura el símbolo de estados anim- anímicos. Su dominio de la forma y su capacidad evocativa lo sitúan entre los grandes líricos hispanoamericanos. Listo, muchas gracias, Diego. Ambos poetas, aunque menos conocidos que Borja y Silva, contribuyeron decisivamente a la consolidación del modernismo ecuatoriano, cada uno aportando matices únicas que enriquecieron la paleta expresiva de la generación. Temas y estilos del modernismo ecuatoriano. El modernismo ecuatoriano, encarnado en la generación decapitada, desarrolló características estilísticas y temáticas particulares que lo distinguen tanto del modernismo rubendariano como de las manifestaciones hispanoamericanas del movimiento. Las confluencias entre la tradición poética hispánica, las innovaciones francesas y la sensibilidad local creó una síntesis única. Refinamiento lingüístico, uso magistral de símbolos, metáforas elaboradas y un lenguaje de extraordinaria musicalidad. Los poetas ecuatorianos desarrollaron un oído excepcional para el ritmo y la sonoridad, creando versos de rara belleza fónica. Melancolía existencial. La melancolía trasciende lo meramente romántico para convertirse en una filosofía de vida. Es una melancolía existencial que surge de la incompatibilidad entre el ideal artístico y la realidad social circundante.
Obsesión con la muerte. La muerte no es solo un tema recurrente, sino obsesión central. Aparece como liberación del dolor, como misterio fascinante y como destino inevitable que da sentido trágico a la existencia. Evasión y exorcismo. Búsqueda constante de mundos alternativos. El pasado idealizado, paisajes exóticos, paraísos artificiales creados por el arte y la literatura como refugio ante una realidad percibida como hostil. Estos jóvenes poetas expresaron magistralmente la angustia de una joven atrapada entre la aspiración a un ideal de belleza y refinamiento y la realidad de un país convulso, económicamente dependiente y culturalmente provinciano. Su poesía se convierte así en testimonio de una crisis generacional más amplia. Impacto y legado cultural. Aunque la generación decapitada fue poco valorada e incluso incomprendida en su época, considerada por algunos como extranjerizante, alejada de la realidad nacional, el tiempo ha demostrado la profunda ecuatorianidad de su sensibilidad y universalidad de su mensaje artístico. Su obra abrió camino decisivamente a nuevas generaciones literarias, estableciendo un nivel de exigencia estética y una conciencia del oficio poético que marcaría toda la libertad, la literatura ecuatoriana posterior. Poetas como Jorge Carrera Andrade, César Dávila Andrade y la generación del 30 reconocen su deuda con estos precursores. La obra de estos poetas refleja con extraordinaria lucidez la identidad cultural y social de Ecuador a inicios del siglo XX, un país en transición, desgarrado entre la tradición y la modernidad, entre la dependencia cultural y la búsqueda de una expresión auténtica. Su influencia trasciende lo literario para convertirse en símbolo de toda actitud ante la vida y el arte, representando la figura intelectual, comprendiendo con la belleza en sociedades que privilegian a otras variaciones. Reconocimientos contemporáneos. Hoy en día, la generación decapitada es estudiada en universidades de toda Hispanoamérica como ejemplo paradigmático del modernismo tardío y como expresión genuina de la sensibilidad finisecular. Como conclusión, la voz eterna de la generación decapitada. Movimiento tardío pero auténtico. El modernismo en Ecuador fue cronológicamente tardío respecto al rubendariano, pero desarrolló características propias que lo convierten en manifestación original y profundamente sentida del movimiento hispanoamericano. Legado trágico y hermoso. La generación decapitada, con su historia marcada por la tragedia y la muerte prematura, dejó un legado poético de valor incalculable que trasciende las circunstancias biográficas, para convertirse en patrimonio cultural universal. Inspiración permanente. Su poesía continúa inspirando a estudiantes, escritores y amantes de la literatura, ofreciendo claves esenciales para comprender tanto la historia literaria como el alma profunda de la cultura ecuatoriana. No morirán jamás estos poetas mientras haya en el mundo primaveras que canten y corazones que sientan la eterna nostalgia de lo bello. Valoración crítica contemporánea sobre la generación decapitada. La generación decapitada representa mucho más que un capítulo en la historia literaria ecuatoriana. Sus integrantes encarnaron con intensidad trágica y belleza impercedera los ideales estéticos del modernismo hispanoamericano, adaptándolos a la sensibilidad particular de su tiempo y su tierra. Su obra permanece como testimonio de que la búsqueda de la belleza y la expresión auténtica del espíritu humano trasciende todas las circunstancias históricas y sociales, convirtiendo a estos jóvenes poetas en voces eternas de la literatura universal. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el tema del modernismo? No, profe. Listo, chicos. Les voy a compartir un video para acompañar la clase.
Me avisan si se escucha o no se escucha, chicos. Modernismo y la generación del 98. Pones atención, que empezamos. Empezaremos con la introducción. El siglo XIX termina con una gran crisis en todos los aspectos de la vida española. Ante este hecho, los intelectuales abogan por una reforma general. La literatura, en concreto, opta por dos caminos diferentes, dentro del denominador común de inconformismo y deseo del cambio. Modernismo, que se inclina por la evasión y el elitismo, y la generación del 98, que prefiere la crítica. Estos dos movimientos convivirán y tendrán su apogeo en las dos primeras décadas del siglo. Vayamos ahora al modernismo. El modernismo es un movimiento cultural y literario que se introdujo en España de mano de Rubén Darío, que lo importó desde Latinoamérica, y supuso una renovación total de la poesía. Tras el desastre del 98, los intelectuales abogaron por una reforma política e intelectual. La poesía modernista, género que más adecua al talante modernista, de carácter renovador, se inspira en dos fuentes fundamentales, que son la modificación de características de la poesía romántica y la adaptación de las novedades de la poesía francesa. Parnasianismo y simbolismo, cuyas consecuencias son que el poeta se presenta como un ser perteneciente a la aristocracia del espíritu y adopta un estilo de vida bohemio. Debido a la alta concepción de la vida por parte del poeta, se prolonga en el modernismo. Algunos temas del romanticismo, como son la línea escapista a lugares exóticos y exquisitos y épocas pasadas, y una línea íntima que les permite traducir el malestar del poeta con lo que le rodea. Debido a todo lo dicho anteriormente, se desarrolla un estilo con el fin de conseguir la ansiada belleza mediante la musicalidad de los versos, una métrica innovadora con versos de arte mayor, irregulares y estrofas nuevas. Un léxico muy rico para crear sonoridad y abundantes figuras retóricas, como las aliteraciones y las sinestesias. Vayamos ahora al muro de los poetas. Destacamos a Rubén Darío con prosas profanas y Azul. También tenemos a Antonio Machado con Soledades. Mención para Juan Ramón Jiménez con Arias Tristes. Y por último, destacamos a Valle Inclán con las sonatas. También vamos a hacer mención al teatro poético, que es un teatro innovador que se desarrolla influido por el modernismo y caracterizado por sus temas históricos y conservadores. Destacan los hermanos Machado. La Lola se va a los puertos. Vayamos ahora a la generación del 98. La generación del 98 es una reacción contra el realismo y el naturalismo que se junta con una voluntad de innovación, tanto en los temas como en las formas narrativas. Surge como consecuencia de la crisis moral, política y económica en España, a finales del siglo XIX. Agotamiento de las formas narrativas y la influencia de escritores extranjeros en el pensamiento de los poetas del 98, lo que les llevó a la búsqueda de la esencia de España y a la reflexión sobre el hombre y su destino. Los escritores de esta generación ven en la novela el cauce adecuado para sus propósitos. Se centró en el tema de España, que lo abordan desde perspectivas muy diferentes, que son el paisaje de Castilla, la intrahistoria, vida de una persona anónima, retorno a la literatura medieval y el tema existencial, que abarca la preocupación por los temas relacionados con el sentido de la vida. Debido a estos temas, estilo narrativo, que se desarrolló y se caracterizó por la sencillez y la claridad, destacamos la presencia de un estilo personal por parte de cada autor, el alejamiento del realismo, el empeño de expresar las emociones por parte del autor, la visión de la realidad por parte del autor. El autor está omnipresente mediante el narrador. Tiene un estilo sobrio, léxico valorativo y preferencia de relatos cortos. Vayamos a nuestro muro de autores. En primer lugar, destacamos a Miguel de Unamuno, con sus obras Niebla y San Manuel Bueno Mártir. También a Azorín, con La Voluntad. Y por último, a Pío Baroja, con El Árbol de la Ciencia, y Zalacaín, El Aventurero. Cabe destacar el teatro renovador del 98, que se consiguió gracias a la elevación del nivel literario del teatro español, que se convirtió en un teatro comercial, adaptado a los gustos de la mayoría del público, pero que no consiguió dejar grandes obras. Destacan Fedra de Unamuno y Lo Invisible de Azorín. Espero que os haya gustado el tema, darle apoyo con vuestro like. Os dejo por aquí una lista de reproducción que os... Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el tema del día de hoy?